buenas tardes a todas y a todos. Me complace nuevamente verlos, sobre todo muchos que ya han estado antes en este seminario permanente del Departamento de Estudios Culturales que se llama Mediaciones Narrativas y Artefactos. Y en este año 2016, los coordinadores de este seminario, que ya es la tercera edición, como bien saben, titulamos el seminario Futuros Digitales, Exploraciones Socioculturales de las TIC o de las tecnologías digitales, y entonces nos vamos a enfocar a varios temas, fenómenos, problemáticas sociales y culturales que tienen que ver con las tecnologías digitales, no nada más educación como la vez pasada, sino que ahora vamos a abordar temas sobre libros, sobre equidad de género y TIC, aproximaciones también desde movimientos sociales. Entonces, si ustedes ven la cartera de este año, que va a ser mes con mes hasta el mes de noviembre, pues es un seminario muy nutrido con especialistas muy reconocidos y reconocidas, y que estamos muy contentos de que nos hayan aceptado la invitación. Sin más presentación, para ir ya al tema, me complace, bueno, estar también con la mesa con el doctor Ernesto Priani Saizó, que viene de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y para moderar esta mesa está también otro coordinador que invitamos este año, también de la UNAM, que es el maestro Fernando Cruz. Entonces, les doy la palabra a ellos y buenas tardes. Buenas tardes. Yo me voy a permitir leer ahorita breves datos del currículum de Ernesto, que recoge de su página de internet, son solamente algunos. Ernesto es, como dijo Gladys, doctor en filosofía por la UNAM y profesor de tiempo completo en esta facultad de filosofía y letras, específicamente en materias de historia de la filosofía. Ernesto dirige el Seminario Permanente de Traducción de Textos Renacentistas. Ha publicado, entre otros libros y publicaciones, el libro del placer, Magia y Hermetismo y de Espíritus y Fantasmas. También ha publicado numerosos artículos especializados en libros, revistas académicas y memorias de congresos. Ernesto coordinó la traducción y comentario al español de las 900 tesis de Pico de la Mirandola para el proyecto Pico de las Universidades de Brown y Bolonia. Ernesto es director del proyecto de investigación Biblioteca Digital del Pensamiento Nuevo Hispano. Son solamente algunos breves datos del currículum de Ernesto. Cuando pensábamos en esta primera sesión del seminario, se nos ocurrió invitar a Ernesto a propósito del conocimiento que él tiene en el tema del libro digital. Es un tema que, como sabemos nosotros, está todavía modificándose mucho, todavía como que no encuentra una forma muy definida, o algunas que ya se están perfilando que quizá vaya a ser como una tendencia que se va a mantener en la industria, pero precisamente este es el tema de la sesión del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar, bueno, va a hablar Ernesto a propósito de esto, de cómo se está entendiendo este producto cultural tan importante para la humanidad. Y antes de darle la palabra a Ernesto, yo quería citar aquí un párrafo de Jaime Labastida, el director de la Academia Mexicana de la Lengua, que habla a propósito de esto, ¿no? Del libro. Y dice Jaime Labastida, ¿qué es un libro? La respuesta obvia parece resplandecer por sí sola. Un libro es, no cabe duda, esto, lo que tengo aquí en las manos. Sin embargo, tampoco cabe duda de que tal respuesta se levanta apenas sobre el primer sistema de señales y que nos muestra con el índice el objeto por el que se pregunta esto. Entonces esta cita me gusta mucho porque si a nosotros nos preguntaran, ¿sabes qué es un libro? Creo que todos podríamos decir sí, vaya, lo sé. Pero específicamente, ¿qué es un libro? Si pensaran en cómo le explico a alguien que no sabe qué es un libro, ¿cómo le puedo decir aquello que es? Es realmente complejo. Y entonces dice Jaime Labastida, pues un libro es esto, lo que tengo aquí entre las manos. Entonces, sin más preámbulos, pues le doy la palabra a Ernesto. Va a tener un tiempo para la exposición y al final dejamos un espacio para que puedan hacerle preguntas. Muy bien, pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerle a Gladys y a Fernando la invitación para estar con ustedes aquí. Para mí siempre es muy interesante poder hablar de estos temas que están cambiando la realidad que nos toca vivir cotidianamente a cada uno de nosotros. Yo soy de una generación que pasó de la tele en blanco y negro a la tele a color, de la tele a color a la computadora, de la computadora a la laptop al teléfono celular. Digamos, yo espero vivir todavía muchos años y que ocurran muchas más cosas
de ese tipo, y uno puede documentar en la vida personal y propia lo que eso ha significado, es decir, lo que uno ha aprendido, lo que uno ha dejado de hacer, lo que uno ve como cosas del pasado. Digamos, es muy divertido para mí todavía ver películas donde el pasado se representa en blanco y negro, porque claro, yo sería de esa generación en que el pasado era en blanco y negro, pero no me queda claro qué va a pasar con generaciones como la de ustedes o generaciones mucho más jóvenes para las que el blanco y negro probablemente nunca existió. Y si eso hablamos sobre todo de la forma de transmitir imágenes, nosotros estamos viviendo hoy, me parece, uno de los momentos de transformación más importantes de la humanidad desde que se inventó el libro. Y aquí quizás el punto más importante es que la invención de Gutenberg hay que entenderla siempre como un parteaguas en muchas cosas. En muchas cosas, es decir, no solo en términos de lo que significa la transmisión de la palabra escrita, sino sobre todo, por ejemplo, en la generación de un modelo de conocimiento que está basado fundamentalmente en la producción textual y en la facilidad para leer esa producción textual en muchos lados y por prácticamente todos. Yo el día de ayer estaba dando una clase sobre los sueños. Es un seminario en donde estoy examinando cómo han ido evolucionando los textos sobre los sueños desde la antigüedad tardía hasta el mundo contemporáneo, y estamos justamente viendo lo que pasa entre finales del Renacimiento y principios de la modernidad, es decir, el siglo XVI, el siglo XVII. Y una de las cosas con las que nos tropezamos fue con la aparición de los primeros diccionarios sobre los sueños. Los diccionarios sobre los sueños sustituyen los libros sobre interpretación de los sueños. Y obviamente una de las preguntas que nos hicimos es ¿por qué un diccionario? Y una de las tesis que hemos mantenido ahí es que hay una cierta asimilación de los sueños con la lengua, ¿no? Es decir, lo que soñamos se parece mucho a la forma en que hablamos. Y entonces, ¿por qué? Porque al final además los sueños los contamos y entonces tienen algo que ver con la lengua. Y entonces, si en un principio básicamente poder entender los sueños implicaba interpretarlos, es decir, entender cómo estaban estructurados, qué cosas aparecían juntos con ellos, etc. De pronto lo que empieza a aparecer son, si tú sueñas con esto, pasa esto, si tú sueñas con esto otro, ocurre. Y entonces la pregunta es, ¿en qué punto o en qué momento la gente necesitaba un diccionario? Es decir, ¿en qué momento abandonamos la libre interpretación de los textos para tratar de encontrar una convención que todos pudiéramos compartir? Y obviamente eso se produce a partir del hecho de que la gente lee mucho. Es decir, que nosotros podemos tener acceso a muchos libros y que en esos muchos libros pueden aparecer muchas palabras que nosotros no conocemos, no usamos o no usamos en el sentido en que aparecen. Y entonces necesitamos otro libro, que es un diccionario, para poder entender y sobre todo entender de una manera convencional lo que tenemos. De manera que, digamos, una de las cosas que ha mostrado este cambio y esta evolución hacia el libro electrónico, aunque antes de llegar al libro electrónico me gustaría decirles que la evolución es hacia un texto digital y el libro electrónico es una de las formas del texto digital. El texto digital nos ha mostrado en cuánto nuestra idea del conocimiento depende de la idea del libro. Es decir, la idea de un discurso articulado, único por una autoridad, que es un autor, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad lo que hace es describir la producción en un libro, pero nosotros lo hemos asimilado en general al conocimiento. Si esto es así, es decir, si efectivamente la idea que los hombres tenían de conocer cambió de manera radical con la aparición de la imprenta, y yo estoy convencido de que así fue, algo similar está pasando hoy. Es decir, un cambio sustancial que está en parte poniendo en cuestión
las cosas que nosotros considerábamos que era conocimiento. Para decirlo en una frase más o menos simple, estamos aparentemente pasando de un conocimiento que es un conocimiento autorizado y estructurado en un discurso que se puede poner en cuestión, pero que finalmente es articulado de esta forma, a un conocimiento que se entiende como un diálogo. Es decir, de un conocimiento establecido, porque finalmente los libros son eso, son un conocimiento que se acumula y que de pronto nosotros escribimos, y al dejarlo inscrito, la palabra es fuerte, ¿no? Al dejarlo inscrito lo dejamos como terminado. Y estamos pasando a un lugar donde no podemos inscribir en el mismo sentido, porque se puede borrar, o porque puede regresar, que eso es lo que me parece a mí asombroso en las redes sociales. Los muertos regresan en las redes sociales recurrentemente, ¿no? Es decir, José Emilio Pacheco se murió un día, pero de pronto alguien se volvió a enterar que se había muerto un día, y entonces parece que se murió ese día, ¿no? Y no hace 5, 6, 7 años, etc. Y regresa, es decir, la inscripción es una inscripción efímera que no se mantiene, que no permanece en el tiempo y que se puede describir a veces como un diálogo. Es decir, ¿por qué? Porque claro, lo que nosotros inscribimos lo podemos además comentar en un tweet, lo podemos comentar en Facebook, lo podemos en WhatsApp, en fin, lo podemos comentar en un montón de redes sociales. Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, el autor desaparece. O por lo menos deja de ser un personaje así como totémico, para ser un personaje menos importante. ¿Quién escribió esa frase? ¿Qué dijo eso? A lo mejor se mantiene en los primeros 3 tweets y después ya. Es decir, después empieza a desaparecer. Uno de los rasgos, por ejemplo, que tienen los libros electrónicos es que en los, no me acuerdo cómo se llama esta parte del libro, que es la parte superior de la hoja, te ponen el título del libro, pero no te ponen el nombre del autor. Entonces yo he leído muchos libros que no sé de quién son. O si quiero saber de quién son, tengo que regresar a la primera página. Y si son autores noruegos, como me pasa con el que estoy leyendo hoy, no hay manera, ¿no? No se me queda, son demasiadas letras y además todas son consonantes con bolitas, entonces es muy difícil tenerlo. Entonces el nombre del autor va desapareciendo. Bueno, esto se los digo un poco como preámbulo para entender o para ponerlos un poco en sincronía con lo que yo estoy pensando. Es decir, está pasando algo que es realmente muy importante y muy grande, pero estamos viviendo un momento en que eso que realmente nos está arrojando a una especie de precipicio epistemológico, vamos a decirlo así, que suene tremendista para que lo recuerden. Sin embargo, está sufriendo montones de resistencias, es decir, muchísimas resistencias. Yo me voy a referir aquí al libro electrónico fundamentalmente como el ebook, es decir, este formato que es un formato específico y una tecnología específica que tiene, bueno, en este caso es una Kindle, que tiene una forma, un hardware específico para leerlo, que puede ser la computadora, la Kindle, el celular, en fin, cualquier otro. Pero es importante que sepan que al decirles que el libro electrónico es esto, no quiero con ello obviar el hecho de que el texto digital se presenta de muchas formas. De hecho, según lo vamos a ver en un rato más, según la encuesta de consumo digital de la UNAM que hizo el año pasado, el formato en que la gente lee más consumido en México es el PDF. Es un formato horroroso y digamos, me interesa un poco marcar por qué creo que el libro electrónico debe ser un EPUB y no un PDF. Y al mismo tiempo hacerles saber que el texto electrónico tiene muchos formatos, ¿no? ¿Por qué no un PDF? Porque el PDF no permite el acceso al texto digital. O
lo dificulta mucho más que el libro electrónico. Son dos cosas que hay que tomar en cuenta aquí, que son importantes. La primera es que el ebook es un formato no propietario, es decir, no hay una empresa detrás del formato del ebook. El ebook en realidad, si se los describo brevemente, el ebook en realidad es un XML metido dentro de un zip. No es más que eso. Y esos son formatos abiertos, es decir, cualquiera puede usarlos, crearlos y trabajar con ellos. No tiene ninguna ciencia. Hay muchos softwares que hacen EPUB, como Sigil, etcétera, que son formatos abiertos también y de acceso público. En cambio, el PDF es de Adobe, y Adobe es una empresa. Eso quiere decir que si esa empresa desaparece, van a desaparecer todos los PDFs. Y entonces puede existir en un punto alejado del tiempo que existan muchos documentos que ya nada puede leer porque el software que se crea para leerlo ya no existe. Y eso pasa con otros formatos, es decir, el JPG, porque podemos tener un texto electrónico en JPG. Hay muchos textos, sobre todo la mayor parte de los textos antiguos, lo que hacen es tomarles una fotografía y es difícil no decir que eso es un libro. Solo que no tenemos acceso al texto, ahí sí no tenemos ningún acceso al texto, y de nueva cuenta el formato es un formato que tiene una empresa detrás que lo bloquea, etc. De manera que en realidad creo que lo que va a prosperar a mediano y largo plazo va a ser el libro electrónico por estándares abiertos, por el simple y sencillo hecho de que todo lo que ha estado en estándares abiertos ha progresado de manera mucho más veloz que lo que ha tenido una empresa detrás. No, digamos, no porque las empresas no hayan crecido y no se hayan expandido en el tiempo. Adobe es un ejemplo, sin duda, de una empresa muy próspera, pero que al final el número de consumidores de esa empresa es siempre menor al número de consumidores de estándares. Y entonces, la primera tesis sobre el libro electrónico que quiero discutir con ustedes aquí es que el libro electrónico, es decir, el EPUB, es una tecnología de transición entre el libro y algo que no sabemos qué será. Es decir, yo sigo pensando que estamos muy lejos de encontrarnos con lo que sigue. Porque en realidad, de lo que podemos dar cuenta hoy es que el libro electrónico no ha... Es decir, si tuviéramos que tomar hoy una posición de qué ha pasado con el libro electrónico, tendríamos que decir, no sabemos si sigue adelante, si ya se detuvo, si va a cambiar, si está pasando. Es decir, estamos justo en el momento del tránsito, las resistencias, y de eso vamos a hablar justamente ahora, del tránsito, de las resistencias y las dificultades del libro. Lo que podemos decir hasta ahora es que, y esta es la segunda tesis, el libro electrónico ya no es una novedad, es un producto estable. Hace 5 años no lo era. Digo, es que esto está ocurriendo a una velocidad que es verdaderamente alucinante. Pero hoy podemos decir que ya es un producto estable. ¿Por qué es un producto estable? Porque el Fondo de Cultura Económica tiene prácticamente todo su catálogo actual en EPUB, porque la mayor parte de las empresas productoras de libro están produciendo EPUB y se están vendiendo, y es un mercado que, como veremos, es un mercado que tiene un segmento. Yo traigo cifras sobre todo del mercado norteamericano, que es el más confiable. En México, justo con Fernando, discutíamos que prácticamente no podemos saber, ¿no? O te dicen aproximado, pero mejor no lo digas porque no sabemos, ¿no? Pero es importante saber que ya el libro electrónico es un producto que la gente está consumiendo, que está comprando, que está usando, y que por lo tanto ya es un producto. Esto puede parecer muy obvio, pero es muy importante. Hace 5 años no lo era. Hace 4 años parecía que sí, pero todavía no sabíamos.
Hace 3 estábamos casi seguros que sí, pero no sabíamos. Hoy es ya indudable que se trata de eso. Pero al mismo tiempo, es decir, esa es la tesis número 3, al mismo tiempo que el libro electrónico es ya un producto más o menos estable, parece que detuvo su evolución. Hay la queja de muchísimos autores de que el formato del libro electrónico es un formato feo, limitado, aburrido, sobre todo si uno lo compara con los formatos que hay para todo lo demás. Es decir, si tú quieres ver videos, no, claro, los formatos, uno dirá, el formato de video es el mismo, es una pantalla, pero tú lo puedes bajar, lo puedes ver en Netflix, lo puedes ver en Facebook. Hay una gran cantidad de plataformas para distribuir video, lo mismo pasa con la música, con los libros, no está pasando eso. Y es grave que no esté pasando eso. Quiere decir que algo que sí estaba funcionando, porque adoptamos el libro electrónico, de pronto se fracturó y ya no está pasando. Es decir, hay algo que, mi impresión es que hay algo que asustó a la industria, y ya sabemos qué es lo que asustó a la industria. Lo que asustó a la industria editorial es la industria de la música. La industria de la música perdió en valor billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares. Perdió cerca del 40% de su valor, porque la conversión digital desmontó, ya lo pueden ustedes pensar, ¿no?, toda la cadena de distribución, toda la cadena de producción de discos impresos, etc. Es decir, y en todo eso hay un valor. Cuando hablamos del valor de un producto como los discos o los libros, no estamos hablando únicamente de la empresa editorial. La empresa editorial en realidad tiene que a su vez subcontratar a un grupo de personas para que hagan la portada, o para que le den el papel, o para que impriman el libro, o para que lleven el libro a algún lado, y esto incluye, por supuesto, librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la industria de la música no es que se haya desplomado, sigue valiendo una cantidad infinita de dinero, pero, digamos, se adelgazó significativamente. Y eso, por supuesto, es algo que tiene muy preocupada a la industria editorial, ¿no? Es decir, está en la industria editorial, todo lo que depende de la industria editorial, desde el corrector de estilo hasta el transportista que tiene que llevar los libros, o el librero que los distribuye en la librería, o la librería de viejo. Imagínense, no va a haber librerías de viejo de libros electrónicos, o por lo menos no soy capaz de pensar que haya librerías de viejo de libros electrónicos. Entonces, claro, me parece que la industria ha ido estableciendo una serie de mecanismos de reacción y de control sobre el libro electrónico que han impedido que evolucione tecnológicamente. Y esta es la tesis número 4. Es decir, la industria editorial ha frenado el desarrollo del libro electrónico, y la tesis número 5 y 6, en primer lugar por la política del copyright, que ha desincentivado el desarrollo del libro. ¿Por qué? Es decir, no pueden ustedes pueden subrayar, pero no pueden importar sus subrayados en un ebook. Y en realidad no pueden hacer nada. Y las razones por las que eso ocurre es por el copyright. Es decir, nosotros, entre comillas, los productores de libros electrónicos, las editoriales, tienden a proteger un modelo de negocios que se basa fundamentalmente en la industria editorial del siglo XVIII. Es decir, el copyright se inventa en el siglo XVIII, cuando ya, además particularmente a partir de la enciclopedia es un fenómeno editorial que no existió antes de la enciclopedia, ¿no? Es decir, algo que encontraron los ilustrados, que dijeron, vamos a hacer esta enciclopedia, y la enciclopedia fue un éxito editorial.
Tan fue un éxito editorial que en Inglaterra lo que hicieron fue hacer una edición pirata, ¿no? Y no solo en Inglaterra, en Italia hicieron una edición pirata. Y no solo en Inglaterra, en Italia hicieron, ¿no? También hicieron en Francia una edición pirata, etc., ¿no? Y entonces, a partir del hecho de que era un buen negocio hacer y producir libros, aunque sea cierto tipo de libros, las enciclopedias en particular, se creó este modelo que, por supuesto, el del copyright, que tiene como noción fundamental la territorialidad. Lo hemos visto primero en los videos, ¿no? ¿En qué sentido? La región 4, que es la que nos toca, ¿no? Es una división territorial por el copyright. Es decir, el copyright regía por países, y entonces, porque como tú lo que tenías era que desplazar los libros, entonces el copyright tenía que ver con los límites de ese desplazamiento, y entonces cuando tú tenías que crear otro libro para poderlo publicar en otro lado y distribuirlo en otro lado, etc. Es decir, el modelo y la lógica del copyright es un modelo y una lógica del siglo XVIII que la industria editorial sigue defendiendo en el siglo XX. ¿No? Digo, se ve difícil que vayan a lograr mucho, pero en este momento lo que han hecho es que han ido deteniendo la industria del ebook. Y una cosa y un ejemplo con el que ustedes pueden toparse es que si ustedes tratan de comprar un ebook en una tienda española, se encontrarán que no pueden comprar todos los ebooks, porque ustedes están en México. Entonces ustedes tendrían que recurrir a una distribuidora en México. ¿Quién gana? Los que pueden distribuir en todos lados, que se llaman Apple, Google y Amazon. Y entonces las pequeñas tiendas online, como la Casa del Libro en España o Gandhi en México, en realidad no tienen mucha forma de competir. De hecho, son víctimas de la defensa del copyright. En el libro electrónico, en el formato tecnológico del libro electrónico, la defensa del copyright está fundamentalmente en el hecho de que tú no le puedas hacer nada al texto. Y nada es nada. Y entonces las apps de lectura se han vuelto unas apps tontísimas, con muy poca funcionalidad. Porque al texto, como el texto es un XML, no le va a pasar nada, ¿no? Lo puedes poner en web, ¿no? Pero lo que es interesantísimo es que las apps de lectura son prisioneras de esta imposibilidad de hacerle cosas al texto. Cosas tan sencillas como el copy-paste, que yo sé que es como al mismo tiempo o sea, todos nos acusan de hacer copy-paste, ¿no? Hacer copy-paste es como malo, ¿no? Pero al mismo tiempo es la base de la producción cultural. Poder hacer copy-paste es la posibilidad de informarle a alguien más de otra cosa, ¿no? Y además se pueden copiar grandes partes del libro sin necesariamente copiar el libro, ¿no? Entonces es absurdo. La verdad es que el asunto del copyright ha puesto muchos candados a la producción de los apps de lectura, de las aplicaciones para lectura, y las ha cerrado muchísimo. Pero la cosa más divertida, porque además se ha vuelto un boomerang en contra de la industria editorial, es que han decidido jugar con los precios de los ebooks. Yo no sé qué tan al tanto estén ustedes de esto, pero las 4 principales casas editoriales norteamericanas, que básicamente son las 4 editoriales más importantes del mundo, ¿no? Decidieron, después de años de pelea, una batalla campal contra Amazon, lograron acordar con Amazon que ellos establecían el precio y no Amazon, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, pero Amazon empezó fijando un precio máximo de $10 al libro electrónico, y las editoriales estuvieron empujando para que eso se rompiera, y finalmente lo consiguieron en 2014, pero el efecto ha sido en 2015, y lo que lograron es que, la política que han seguido, es que el precio del ebook sea igual que el precio del libro impreso.
lo cual desde el punto de vista de la producción no tiene sentido, ¿no? O sea, un ebook cuesta lo mismo que un libro, menos el papel. Si ustedes lo quieren poner así, cuesta lo mismo que un libro, porque el proceso editorial es igual, el cuidado del texto, la promoción es igual, menos el papel. Pero el papel representa en muchos casos hasta el 60% del precio del libro. Entonces, ¿no? Es ridículo o es absurdo. Pero ¿qué están buscando? Lo que están buscando es que el libro electrónico y el libro en papel cuesten lo mismo para que la gente siga comprando libros. O sea, según yo es una fantasía, tienen la fantasía de que la gente preferirá el libro en papel sobre el libro electrónico si cuestan lo mismo. El resultado ha sido que efectivamente, lo vamos a ver en un momento, han vendido muchos menos libros electrónicos este año que el año pasado. Pero los que han vendido muchos menos libros electrónicos el año pasado, 2015, que son las de la Asociación Americana de Publishers, de editores. Y les platico un poco la historia para contextualizar este cuadro. El New York Times sacó, me parece que hace aproximadamente un mes y medio, un artículo muy polémico en donde decía: el libro no ha muerto, el libro electrónico empieza a decaer, ¿no? Y entonces, claro, buena parte de los críticos dijo: eso está raro, eso no parece corresponder a la experiencia que tenemos. Y entonces empezaron a revisar y dijeron: claro, si uno solo ve las estadísticas de venta de libros electrónicos de la APP, que son las moradas que están aquí abajo, ¿sí? Entonces notará que efectivamente han ido bajando. Pero han ido bajando, entre otras cosas, porque justamente hacia finales de octubre fue cuando se estableció el convenio con Amazon para vender los libros electrónicos al mismo tiempo, al mismo precio que los libros físicos. Y entonces eso se ha ido reflejando. Pero eso quiere decir que se ha abierto un hueco justamente para los que no pertenecen a ese grupo, que son todos los demás, y que, como podemos ver, han ido ocupando el espacio que fueron dejando. Es decir, las editoriales que no forman parte de estos cuatro grandes, los libros que publica Amazon, que son otro grupo, yo no sé si ustedes saben, pero ustedes le pueden mandar el Word a Amazon y Amazon les proyecta su libro. Ni siquiera pregunta si es bueno, ¿no? Y encima de esos, que son los verdes, están los impresores independientes, que, como verían, no existían y de repente empiezan a existir. Han ido creciendo y adelgazando porque les ha ido ganando los libros que no tienen ISBN, es decir, los libros independientes, pero que también se venden por Amazon. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? No quiere decir que la gente esté comprando menos libros electrónicos. Lo que quiere decir es que no le está comprando a la industria tradicional en la misma cantidad que le compraba antes, porque la industria tradicional decidió muy torpemente con la serie. Muy bien, bueno, hasta aquí, digamos, lo que la industria editorial ha frenado en el desarrollo del libro electrónico. Pero podríamos preguntarnos si hay una alternativa al libro electrónico. Yo, hemos estado sacando en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica una colega, que es Isabel Gallina, que estará con ustedes en algún momento más adelante en este seminario, yo, una serie de artículos sobre los libros electrónicos. Y ella, no yo, ya Isabel, es una apasionada de las apps como modelo de publicación de libros electrónicos.
Pero mi tesis número 7 es que las apps no parecen ser un modelo tecnológico y económico factible para los libros. Y ejemplos hay montones. No sé si ustedes conozcan la app de Blanco que hizo Conaculta en algún momento. Bueno, la última actualización de la app de Blanco se hizo en 2012. Estamos en 2016, entonces es probable que ya no corra en ¿Por qué? Porque las apps se rigen por un sistema económico que significa la constante actualización del sistema para adaptarlo a los nuevos sistemas tecnológicos de los teléfonos, para agregarle nuevas características y nuevas cosas a eso que se creó. Y entonces es una dinámica económica completamente distinta de los libros. Los libros los haces una vez, los dejas ahí, te olvidas de ellos, o bueno, más bien los tratas de vender, pero te olvidas de agregarles 10 páginas para la siguiente versión, o agregarles alguna característica para que un personaje que se moría en la página 30 se muera en la 50, y entonces tenga 30 páginas más de vida, ¿no? Las apps, me parece, con excepción quizás de los libros para niños, que han logrado adaptarse de cierta forma al modelo de la app, a mí me parece que las apps no son un modelo tecnológico y económico factible para los libros, pero hay muchos autores pensando en las apps como modelos para publicar, porque hay un problema real con el libro electrónico, y es que, si ustedes se dan cuenta, los libros electrónicos no tienen márgenes, y los márgenes eran fundamentales para hacer cosas en los libros, ¿no? O sea, yo adoro los márgenes, los medievalistas adoraban los márgenes, ¿no? Muchas de las cosas medievales acabaron incorporándose, las múltiples columnas, los comentarios al margen, justamente, etc. Tenían que ver con eso. Los libros electrónicos no lo tienen. Autores que han hecho libros con formatos que incluyen cosas al margen han tenido que publicarlos en app y no en libros electrónicos, porque el formato no los deja jugar. Sin embargo, el problema es que justamente después de un tiempo dejan de ser vigentes. Entonces son obras que caducan, algo que nunca habíamos pensado en los libros, ¿no? Que los libros pudieran caducar. Porque en algún punto, si bien el contenido de los libros puede haber caducado, como los libros de medicina del 19, son muy importantes culturalmente para el siglo XXI, ¿no? Por otras razones distintas, así tienen o no tienen verdad, ¿no? Lo cual nos pone, por supuesto, en la pregunta de hacia dónde se podría encaminar el libro electrónico. Tenemos, por un lado, y esta es la tesis número 8, mira, no cambié el 9, pero la tesis número 8, lo que dice es que, bueno, se están creando, lo vimos hace un momento, se están creando nuevas condiciones para el consumo de libros. Pero no solo se están creando nuevas condiciones en el sentido de que las editoriales independientes, la autopublicación, hay un fenómeno enorme que no tiene que ver directamente solo con la autopublicación, sino con lo que se conoce como fanfiction. La fanfiction es, si ustedes a ustedes les gusta mucho Game of Thrones, ustedes pueden empezar a escribir novelas sobre, o que tengan como escenario Game of Thrones. Eso es lo que se conoce como fanfiction. Aficionados que escriben novelas sobre el tema que les encanta. Hay plataformas enteras en internet, además altamente productivas, incluyendo una de Amazon, dirigidas específicamente para la fanfiction. Y de ahí han salido muchos bestsellers contemporáneos. De hecho, las 50 Shades of Grey, las 50 sombras de Grey, originalmente era una novela de fanfiction sobre estos de los vampiros, ¿cómo se llama? Crepúsculo. Digo, para que tengan una idea de qué pasa, de qué está pasando en el tema, ¿no? Y esto quiere decir que además la puerta está abierta para quien
sea capaz de pensar en otra forma de construir los libros, distinta a la que existe. Les pongo algunas estadísticas para discutir algunos de estos elementos. Esta estadística, este es el número de lectores, es una estadística de Pew Research Center que se dedica a esto, lectores y demás. Es una estadística del año pasado, de abril del año pasado, pero digamos, el porcentaje de lectores desgraciadamente ha ido cayendo, pero como pueden darse cuenta, el porcentaje de lectura electrónica ha ido creciendo, junto con esta cosa que discutíamos con Fernando, de si los audiolibros eran libros o no eran libros, ¿no? Que se ha mantenido relativamente constante. Como todo ha caído, es decir, como lo que ha caído la lectura, es obvio que haya caído todo, ¿no? Si se dan cuenta, los libros electrónicos cayeron casi 6% respecto al 2014, pero los ebooks cayeron solo 1% respecto al 2014 y los audiobooks cayeron 2%. Esas son buenas noticias para los libros electrónicos. Y pensando justamente en cómo es que se están produciendo estos cambios en las lecturas, quería ponerles algunos números de esta encuesta de consumo digital que hizo la UNAM. Es una encuesta muy limitada, o sea, tiene muchos asegúnes por todos lados, pues la única que existe en México, ¿no? Es decir, una encuesta de consumo digital para saber qué haces tú. Yo elegí solamente esto no me pregunten por qué lo hizo Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero ustedes la pueden consultar completa en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es accesible, es de acceso abierto para todos. Si ustedes quieren ver otros detalles, como por ejemplo quién paga el teléfono celular o quién paga el internet, obviamente la gente está leyendo aquí y no aquí y no aquí. Esto de hecho no existe, es un bicho raro, ¿no? Pero bueno, fuera de esos detalles, es importante, además de jóvenes, fueron preguntas para jóvenes en la universidad y fuera de la universidad, entonces todavía hace falta una encuesta nacional, pero para todos, para saber cómo se está consumiendo. Y entonces la pregunta es, ¿acostumbran leer libros en formato digital? Está colocado por región y el total es que 47% dice que sí, 53% dice que no. Es muy alto, ¿no? Es decir, pensando que es un producto apenas, claro, no sabemos qué entienden por libro digital, esa ha sido mi discusión con la gente que hizo esto, pero, porque bueno, en realidad, un libro en este caso sí es para ellos sí es un PDF, por ejemplo. Esa es ¿no? Y si pueden darse cuenta, los jóvenes entre 18 y 24 son los que más leen libros en formato digital, lo cual es bastante lógico, ¿no? Y bueno, hombres y mujeres leen más o menos igual en formato digital. Libros electrónicos. Ahora vamos a ver cómo leen en libros en papel, ¿no? Entonces, esto es acostumbran leer libros en formato impreso y el 66% dijo que sí. La diferencia, si se dan cuenta, es casi un 20%. Pero eso es nada. Bueno, no sé qué se esperaban ustedes, pero eso es muy poco, ¿no? Y hay un 34% que dice que tampoco lee libros, no lee, pues yo, ya, ¿no? Sí, pero curiosamente el porcentaje mayor está entre los de 25 a 29 años. O sea, es lógico, es un breve retrato de un proceso de transición, de algo que está pasando de una generación hacia otra generación. No recuerdo cuál es la diferencia con la primera, pero bueno, finalmente, esta era la que me parecía muy importante. ¿En qué tipo de archivo prefieres los libros electrónicos? El público en general, en un 68%,
PDF, los universitarios en un 90%, lo cual demuestra una vez más que los universitarios son muy conservadores, ¿no? En Word, y ese es el Word, un 28%, el público en general, y los universitarios un 6%. Pero vean el lugar que ocupa el EPUB. O sea, es prácticamente inexistente el EPUB. Y otros formatos menos. Entonces, ¿cómo vamos a vencer al...? O sea, la gente sigue prefiriendo leer fotocopias, es la verdad. Los hemos enseñado a leer fotocopias y lo único que hicimos fue pasarlas a digital a través de un PDF. Bueno, es decir, y esta es mi tesis número 9, que aparece como 8 bis, ¿no? El consumo del texto digital no se limita a los ebooks, se limita, en realidad abarca todo. No lo hemos dicho aquí, pero hay mucha literatura, mucho ensayo, muchos libros que tienen un formato directo en web, por ejemplo, ¿no? Que son XML, que son HTML, etcétera, que hay que considerarlo también como ebook. Es difícil a uno a veces pensar que se está viendo un blog, no es lectura digital, porque no es un libro, etcétera, ¿no? Aunque sea un blog de cuentos, por ejemplo, ¿no? Pero hay que contarlo. Finalmente, lo que ya había dicho, el libro electrónico abre las puertas a las editoriales no tradicionales, y yo agregaría una más, es que 10 se veían bonitas, y yo agregaría una más, que tiene que ver con el hecho de que, en realidad, como estamos en un proceso de transición, todavía está por inventarse la lectura electrónica, o el libro electrónico, o quizás ni siquiera se va a llamar libro electrónico. Es decir, quizás no va a tener ningún nombre parecido al... Quiero pensar que lo que nosotros llamamos manuscritos, quienes los consumían no les llamaban manuscritos, sino libros, o capítulos, o obras, ¿no? Y que entonces probablemente lo que hoy le llamamos libros electrónicos en muy poco tiempo se pasen a llamar de otra forma, ¿no? Y esto es un poco una invitación a que ustedes traten de pensar cómo podrían ser los libros en un futuro, o esas cosas que van a ser en un futuro. Es decir, porque quizás el problema es cómo vamos a poder reflejar en un producto la forma en que leemos. Porque el problema es que lo que se está esperando es la forma de consumo, y entonces la pregunta es cómo lo vamos a reflejar en el producto. Yo les pongo, yo llevo, ya van para 3 años, que solo leo libros electrónicos. Solo leo novelas en libros electrónicos. Y leo muchos PDFs para trabajar. Soy filósofo, ¿no? Y existe... la librería Genesis, donde son puros PDFs, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, toda la ficción que leo, la leo en el blog. Y es notable porque, yo no sé cuál sea su experiencia, pero por ejemplo yo leo un novelista italiano que habla de un detective Schiavone que vive en Roma, y entonces de pronto hay una persecución en una calle de Roma, y entonces yo voy a Google Earth y le pido a Google Earth que me diga dónde está esa calle, ¿no? Y entonces interrumpo la lectura, me voy a la otra, y entonces me empiezo a imaginar en Roma al detective persiguiendo al criminal en un mapa que estoy viendo, ¿no? Y luego obviamente regreso a seguir leyendo. Pero luego puede pasar, me ocurrió ayer justo en la noche, de que alguien comente, un personaje en una novela comenta que ha leído a un escritor X, y yo no lo conozco, y entonces lo que hago es salir a la Wikipedia, para que la Wikipedia me diga, porque además la frase ayer era la tragedia del escritor fulano de tal, y entonces, ¿no? Y entonces, pues sale. Eso era algo que antes hacía, a lo mejor hacías con la enciclopedia y el diccionario, pero que ahora es mucho más automático y forma parte como de una misma experiencia de escribir. En un momento simultáneo, que además están ocurriendo en el mismo lugar en que leemos. Entonces,
no sé, algo habrá quien intente rescatar. El problema es que los experimentos que han hecho se han quedado a nivel de experimentos. Penguin hizo una serie de ficciones, la editorial esta inglesa hizo una serie de ficciones sobre web, que fueron muy interesantes, muy experimentales, pero no hizo nada. Es decir, no pasó nada después de eso. Ahora Google estaba por lanzar una nueva colección igual de ficciones desarrolladas sobre Google Maps. No, antes de venir no habían presentado nada, pero se supone que van a hacer algo con eso. Pero la experiencia todavía es que es muy experimental, porque, insisto, las editoriales tienen como... Y todavía habrá que pensar sobre todo eso, cómo reflejar la manera en que leemos los libros, o que leemos ahora en nuevos formatos. Y con eso tengo por hoy. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Estaba pensando ahorita que hablaba Ernesto que justo la charla que nos dio hoy en día ponía mucho énfasis en este tema de entender al libro digital como una etapa transitoria hacia todavía no sabemos qué. Ahorita reflexionaremos y creo que la pregunta queda abierta, ¿no? Para que nosotros empecemos a cuestionarnos y a empezar a llenar esos vacíos de información. Yo pienso en el cine, cómo evolucionó cuando surge el primer cine de ficción, que un poco lo que hacía era como imitar al teatro, en el sentido de que el teatro tienes un escenario ahí enfrente y desde un punto adelante estás viendo lo que sucede. Entonces el primer cine de ficción era mucho así, ¿no? Como que ponías la cámara en un punto y nada más documentar lo que estaba sucediendo en el plano frente a ti. Cuando el cine se dio cuenta que podía mover la cámara y que en vez de quedarnos en un punto podemos trasladarnos para ver desde allá hacia acá y de este punto hacia el otro, creo que lo que ha pasado con el libro electrónico, el EPUB, ha sido eso, ¿no? Porque estamos imitando, la página se abre como de izquierda a derecha y las vamos pasando así, lo mismo que hacemos acá, ¿no? Como que todavía estamos muy afianzados a esa manera de entender la lectura y tiene que pasar ese rompimiento de paradigma para que entonces empiecen a ocurrir nuevas cosas.